Esta es la última parte de la serie de videos sobre los sistemas de escritura. Hablaremos de los sistemas de escritura logográficos. Estos sistemas de escritura tienen una diferencia aún más fundamental con el resto de sistemas que mencioné, ya que cada uno de sus caracteres no está hecho para representar sonidos específicos, sino más bien morfemas o lexemas específicos. Te preguntarás, ¿qué diablos son esas cosas? Muy sencillo, los lexemas, en síntesis, son palabras, mientras que los morfemas pueden ya sea ser palabras o partes de una palabra dependiendo de si son morfemas dependientes o independientes. Usemos el ejemplo siguiente. Tenemos el morfema hable, que en sí se usa para formar adjetivos que indican capacidad, posibilidad o aptitud para realizar una acción, que a pesar de tener un significado conciso, no se puede usar solo. Es decir, no puedes decir, el hable me gusta mucho o algo parecido. O sea, no puede ser independiente. Siempre debe de ir junto a otro morfema, como en el lexema o palabra amable, formado por los dos morfemas dependientes, am, raíz del verbo amar, y el anteriormente mencionado, hable, juntos forman un lexema que indica la capacidad de ser amable. Por otro lado, en el ejemplo siguiente tenemos con, que indica acompañamiento o uso. Por ejemplo, abrí la puerta con las llaves. Aquí vemos claramente como la palabra con, que indica que aquello que fue usado fueron las llaves, es un morfema independiente y por lo tanto es también un lexema o palabra por sí mismo. Mientras que si decimos me gusta convivir, podemos ver que el mismo morfema independiente con se puede usar en combinación con el verbo vivir para formar un verbo distinto que indica vivir acompañado. Esta distinción entre morfema dependiente o independiente no es tan importante a la hora de hablar o siquiera escribir con sistemas de escritura logográficos. Lo que sí es importante es la distinción entre diferentes morfemas, pues usando ya un ejemplo en chino, que es de las pocas lenguas que aún usan un sistema de escritura logográfico, podemos tener esta oración, 我吃饭了, que significa almorcé, donde este es el significado de cada carácter. A pesar de que en chino no se usan los espacios para separar palabras, claramente aún así hay dos lexemas o palabras en esta oración, 我 y 吃饭了, donde el primero significa yo, mí, a mí o mío, y el segundo sería equivalente al verbo almorzar en el tiempo pasado y sin persona tácita, el cual está formado de dos morfemas independientes y un morfema dependiente, ya que 吃 por sí solo puede ser el lexema comer y fan por sí solo puede ser el lexema comida, almuerzo o arroz, dependiendo del contexto. Pero combinados son un nuevo lexema, el cual es el verbo almorzar, al cual si le agregamos la terminación lo, cambia entonces a ser algo así como el mismo verbo almorzar, pero en tiempo pasado. Así tenemos claro que básicamente, en pocas palabras, cada carácter se usa para representar palabras enteras o pedacitos de palabras enteras. Así esencialmente funciona igual en todos los demás sistemas logográficos. Ahora, por más que investigué yo, no pude encontrar ningún sistema de escritura logográfico que siga en uso oficial actualmente por aparte de los caracteres chinos, ya sean en sus variantes japonesas, coreanas o chinas. Por lo que en su lugar entraré en detalles sobre la manera en que se forman o construyen los diferentes conjuntos de logogramas en los sistemas de escritura. En chino hay tres maneras principales en las que se construyen los logogramas. Antes de explicarlo, quiero dejar claro que cada vez que diga yo radical, me estoy refiriendo esencialmente a cuando se toma un carácter y se pone como componente dentro de otro carácter. Así pues, continuamos. 1. Se usan trazos estandarizados para formar los caracteres simples, también llamados caracteres de un solo radical. Normalmente dentro de esta categoría se dice que hay dos tipos de caracteres, los que son pictográficos y los que son ideográficos, ya que los pictográficos idealmente son más o menos un dibujo aproximado de cómo se ve la palabra que representan, como por ejemplo esto que se supone que es un árbol, esto que se supone que es una montaña, esto que se supone que es agua o esto que se supone que es fuego. Mientras que los ideogramas idealmente son dibujos que representan más o menos algo que no se puede ver, pero se puede intuir lo que es, como por ejemplo un concepto. Tenemos por ejemplo estos caracteres que representan arriba y abajo, o este carácter que representa algo así como parte final o extremo en sentido de posición, ya que se usa el carácter de árbol y se le agrega una rayita arriba, indicando que es un extremo de algo. Como pueden ver, estos tres últimos ejemplos son conceptos, es decir, no son objetos tangibles, y por eso son ideogramas, aunque dependiendo de cómo se vea, se podría decir que ambos, los pictogramas y los ideogramas, son realmente ideogramas, pero es una representación de un objeto, aunque sea tangible, casi nunca se parece verdaderamente a lo que representa. En cualquier caso, esta diferencia no es importante, a pesar de haber pasado yo los últimos 3 párrafos explicándola, simplemente porque es interesante. Lo que sí es importante es que el primer tipo de caracteres son el tipo de caracteres que no están formados sino por un único radical. También se les llama caracteres no compuestos o de componente único. Número 2. Se forman caracteres a partir de dos o más radicales, cuyos significados conjuntos se interpretan en un significado nuevo. Como ejemplo tenemos estos caracteres. Este significa lágrima, ya que es una combinación del radical de agua y el radical de ojo. Este significa bosque, formado por dos radicales de árbol o madera, uno junto al otro. Este, que significa cosechar, tiene el radical de garra o rasgar encima del radical de árbol, madera o arbusto. Y este otro bastante conocido, que significa descansar, donde podemos ver el radical de persona junto al radical de árbol o madera.
indicando originalmente a una persona recargándose. Podemos tener claro entonces que el tipo número 2 de caracteres es el tipo que compone un carácter a partir de dos o más radicales, haciendo una especie de combinación del significado de los significados de los radicales que le componen. Número 3. En este tipo de caracteres se forman caracteres a partir de dos radicales o más, pero en este caso hay al menos un radical que indica la pronunciación aproximada y un radical que indica el significado. Estos radicales se conocen como componente semántico y componente fonético. Ejemplos tenemos este, que significa arroz o almuerzo, donde el radical izquierdo es el radical de alimentos en general y el de la derecha, a pesar de significar el concepto de opuesto, no se usa por su significado, sino por su pronunciación, ya que se pronuncia fan, lo cual es una pronunciación muy aproximada a fan, que es el cómo se pronuncia el carácter ya compuesto. Otro ejemplo sería este, que significa vegetal. Está formado por el radical de pasto como componente semántico y el radical de cosechar como componente fonético, ya que este último se pronuncia tai y el carácter de vegetal se pronuncia tsai. Un último ejemplo sería el carácter de golpear, el cual se forma a partir del radical de mano como componente semántico y el radical de blanco como componente fonético, ya que blanco se pronuncia pai y golpear se pronuncia pai, lo cual es un sonido bastante aproximado. De esta manera, pues, podemos dar ejemplos en otros sistemas de escritura logográficos de estos tres tipos de caracteres. En egipcio antiguo podemos tomar como ejemplo este carácter de un único componente, el cual es el carácter para casa. Se lee algo así como pre, y normalmente se usaba como determinante al principio de una palabra para clasificar edificios, construcciones o estructuras, aunque también se usaba para simplemente significar casa. Otro carácter de un único componente sería este, que se piensa originalmente representaba una correa de sandalia, se usaba realmente como ideograma representando la palabra vida o el verbo vivir. Su lectura dependía de su uso, pero representaba la secuencia de consonantes ana. Si saben algo de lenguas semíticas, entenderán lo de la secuencia de consonantes. Otro ejemplo de carácter de un único componente sería este, que representa una hoz y se lee ma'a. Un último ejemplo de carácter de un único componente sería este, que originalmente representaba una prenda doblada y significa más ropa o vestir, se terminó convirtiendo en el carácter para representar el sufijo femenino s. Ahora un ejemplo de carácter compuesto de dos componentes semánticos. Precisamente el carácter que se terminó usando para tomar el lugar que dejó el último ejemplo sería este, que es una prenda doblada con el componente de una franja encima para indicar ropa o vestir. Representaba la secuencia de consonantes hbs. Otro ejemplo de caracteres compuestos de dos componentes semánticos sería este, formado por el carácter de vida siendo rodeado por el carácter de casa. Significaba escritorio en el sentido de establecimiento donde trabajaban escribas y se leía brunha. Otro ejemplo de carácter compuesto de dos componentes semánticos es este, compuesto de un jarrón de que cae agua, componente que curiosamente no se ha encontrado por sí solo nunca, así que no está claro si tenía significado por sí solo, y el carácter para pie o lugar, con la secuencia consonántica bawa. Juntos se leían algo así como waba. Y por último, al respecto de caracteres formados por dos componentes semánticos, se piensa de todos modos que este jarrón derramando agua definitivamente estaba asociado con la pureza, pues por ejemplo este carácter, que es el mismo jarrón con un cuerno, significa en sí pureza. Ya que ya di demasiados ejemplos, un solo ejemplo de carácter compuesto con un componente semántico y un componente fonético en jeroglíficos egipcios es este, que como recuerdan el carácter que representa una prenda doblada casi únicamente se usaba como el sufijo femenino s. Aquí se usa por ese valor fonético, pues este carácter sacrificar se lee sma. Y la hoz está tanto por su valor semántico como fonético, pues el verbo sacrificar en egipcio antiguo se formaba por el morfema de la hoz, que también se encuentra como componente en este carácter. Por último, una mención rápida del sistema Sui, que a diferencia de otros sistemas como el Jurchen, el Khitan, el Tongpao y el Nurshu, que sí son todos sistemas de escritura logográficos que llegaron a originarse en China, pero dato interesante, no son caracteres chinos, sí están en uso actualmente, aunque en un extremadamente elevado riesgo de desaparición. Aún así, a mí me parece que vale la pena mencionar que no se sabe cuándo fueron originados por primera vez. Se sabe que por lo menos hay 500 caracteres y posiblemente muchos de ellos tienen inspiración u origen en los caracteres de la escritura en bronce, que actualmente se sabe que fue una etapa antigua de los caracteres chinos actuales de hace algo más de 3000 años. Así que se piensa que los caracteres Sui deben tener como mínimo esa misma cantidad de tiempo existiendo. Aquí una comparación de los caracteres para los números en chino estándar y en escritura Sui, así como unos cuantos caracteres más, que como se puede ver, son todos esencialmente ideográficos, aunque aún podemos ver varios bastante más pictográficos, como el del cuerpito.